este diálogo, que por supuesto, dadas las características de los panelistas, va a buscar la respuesta en la trascendencia y no en otro lado. Voy a presentar a ambos. Silvina, que es un verdadero gusto tenerla acá como panelista, es rabina, recibió su ordenación en el Seminario Rabínico Latinoamericano, habiendo culminado sus estudios en Jerusalén. No digo dónde para evitar la pronunciación, que probablemente la hago mal. Es graduada en lengua hebrea y Biblia y además licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Fue docente de la Red Escolar Judía, ha dado cursos y conferencias en diversos países: Uruguay, Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos, entre otros. Actualmente es rabina en la comunidad Betel, junto al rabino Daniel Goldman en Belgrano. Alejandro Llorente es sacerdote católico, es el asesor doctrinal de nuestra asociación, doctor en teología de la Universidad Gregoriana de Roma y además profesor de ética de la vida y ética económica en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina y capellán y profesor de ética de los negocios en el posgrado de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argentina. Les cedo la palabra a ambos para este diálogo. En primer lugar, les quiero contar un poquitito cómo hicimos esta exposición. No sabíamos cómo hacerla, si hacerla normalmente como se hace alternadamente, y sin saber que en el primer panel Natalio y Julio iban a hacer un diálogo. Bueno, nosotros también lo estructuramos como un diálogo. Y el diálogo fue surgiendo libremente, y en este proceso que iba surgiendo íbamos intentando poner palabras a aquello que en realidad iba surgiendo como búsqueda en este diálogo y que nosotros llamamos, siguiendo a Hannah Arendt, lo humano de los hombres. Sin darnos cuenta, se fue como revelando esto humano que va apareciendo en el contexto de este diálogo y de nuestras tradiciones. Así que en realidad lo que quisimos exponerles aquí fue este diálogo con algunos matices tal como se fue dando en nuestros encuentros. Lo que nos movía era la intuición que ahí en lo humano hay una palabra, hay un acontecimiento y hay una promesa para cualquier dirigente, sea político, sea religioso, empresario, social, etc. Dicho de otro modo, si queríamos ser auténticos dirigentes, no podíamos dejar de pasar por lo humano, sabiendo que la capacidad de gestar buena, es decir, digna humanidad, en realidad es lo que cualifica en nuestras tradiciones la acción dirigencial. Silvina, después de haber hecho esta experiencia en la cual circulaba un logos, es decir, un sentido que se iba enriqueciendo y que circulaba generoso, porque en realidad no medimos nuestras palabras, sino que nos fuimos de alguna manera provocando, es decir, llamando hacia adelante a través de ella. En este diálogo fue surgiendo una suerte de evocación, ¿sí? de llamado desde un lugar muy profundo de lo humano, y esa evocación se fue haciendo una convocación, es decir, un llamado que hicimos entre los dos. Tu tradición llamaba a la mía llamaba a la tuya. Entonces yo quisiera iniciar este encuentro preguntándote, bueno, ¿a qué convoca tu tradición a los dirigentes? El texto básico al cual uno siempre acude cuando trabaja temas de liderazgo es un texto de la Mishnah. La Mishnah es el código exegético de lo que se llama el Primer Testamento, lo que llaman algunos el Antiguo Testamento, que tiene que ver con un periodo del siglo -2 de la era anterior y del siglo +2 de esta era. Y en la Mishnah dice que los hombres que tienen posiciones de liderazgo tienen 4 coronas. La primera corona es la corona de la Torá,
que tiene que ver con la corona del conocimiento, que tiene que ver con la corona del contenido, que tiene que ver con la corona de la información, que tiene que ver con la dimensión de los aprendizajes permanentes, y también, como es Torá, que es ley, también tiene que ver con un liderazgo que equitativamente le corresponda la ley al dirigente como al dirigido, al que lidera y al pueblo en la misma vara de equidad y justicia. La segunda corona es la que llaman Keter Keuná, la corona del sacerdocio. En aquel momento era el dirigente espiritual, el dirigente contra el cual Jesús combatió tanto y con tanta razón, pero que tiene que ver probablemente con la dimensión que, además del conocimiento y del contenido y de la información, hay una convocatoria a una dimensión espiritual, a una dimensión, como decía Diego, trascendente, a una dimensión de entender el momento no solamente como un aquí y ahora, sino con una posibilidad de un más allá, que tiene que ver con nuestros roles, con nuestras familias y con nuestra sociedad. Cuando estas dos coronas se desarrollan, entonces llega lo que se llama Keter Malhut, la corona del reino, o la corona del liderazgo civil, la corona del trabajo concreto, la corona del despliegue de las habilidades de cada uno de los líderes para llevar a cabo las misiones que le corresponden. Pero la Mishnah termina con algo muy interesante. Dice: la corona más importante, sin embargo, es la corona del buen nombre. Keter Shem Tov. Quizás hoy, después de tanto discurso, ponencia, cuadros, porcentajes, realidades difíciles, todas juntas de ser escuchadas en un día como hoy, nosotros hoy venimos a encontrarnos con sus nombres. Venimos a convocar a sus esencias, aquella parte innegociable del ser de cada uno, aquella parte que cada uno de nosotros sabe que portamos dentro. Y es tan interesante porque en hebreo la palabra nombre se dice Shem, y esa palabra Shem está incluida en la palabra Neshama, que tiene que ver con el concepto del alma. Tan interesante que a veces el nombre está ligado a cosas tan lejanas al alma. Y la tradición judía, la tradición raigal de este monoteísmo que ambos representamos, viene a decir que venimos a apelar, después de tanto discurso que apuntó al discernimiento y a los razonamientos lógicos, al nombre de cada uno que manifiesta una porción de alma, para ayudarnos a pensar si ese alma, porción de Dios insuflada en cada uno de nosotros, tiene espacio en el desarrollo dirigencial. Venimos a convocarlos a la pregunta: ¿cómo seremos recordados una vez que hayamos abandonado los lugares importantes que hoy ocupamos? ¿Por nuestros conocimientos, por nuestros hechos o por nuestro buen nombre? Hablaste del ser recordados por nuestro buen nombre, pero vos sabés muy bien, todos sabemos muy bien, que los grandes líderes del pueblo de Israel, de nuestra común tradición, Abraham, Moisés, David, Salomón, por solo nombrar algunos, no fueron ciertamente un dechado de virtudes. Sin embargo, lo que yo veo es que no forman parte solamente de la memoria, sino que también forman parte de la memoria buena. Y yo creo que ellos están en ese lugar de la memoria buena porque los hemos perdonado. El perdón es lo que permite entrar en la buena memoria. En realidad es lo que habilita un buen uso de la memoria. El perdón significa esa capacidad de rescatar lo bueno de cada uno y enterrar definitivamente lo malo. Me parece que los dirigentes en la Argentina necesitamos hacer memoria desde el perdón. Ciertamente se hace muy difícil rescatar lo humano si hay constante condena en nosotros. Y tengo la sensación de que Dios con su pueblo hacía eso, porque el pueblo se manifestaba siempre en una constante infidelidad. Y Dios, al contrario, es decir, en vez de dejarse llevar por esta infidelidad, lo que hacía era duplicar la apuesta. Y a mí me parece que solamente duplica la apuesta alguien que sabe lo bueno que hay en lo profundo de cada uno de nosotros. Sí, quizás si hablamos de
memoria, deberíamos retrotraernos a la primera memoria que tiene que ver con el día en que fuimos creados. Y quizás en ese origen poder nosotros también descubrirnos socios de esta creación. El texto bíblico dice que fuimos creados, o hay un plural ahí un poco molesto, pero esto sería para otro encuentro: hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, este Dios múltiple que a mí me gusta tanto, de hecho, ¿no? A pesar de ser uno, es múltiple, multivoz, ¿no? Multidimensión, ¿no? No toleraba el singular el editor del texto bíblico. Lo que quiero decir es, el texto de la creación, aquel texto primario dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y muchas dificultades tuvieron los exégetas de definir qué era la imagen y la semejanza cuando es un Dios que no tiene imagen, la imagen a la que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Intentaron explicar diciendo que era la imagen del poder de la creación, y en este mismo poder de creación la capacidad con esperanzas de ser gobernada de la misma destrucción. Creadores o destructores es la misma capacidad que tenemos a imagen y semejanza de lo divino. Lo que pasa es que a veces decimos somos creados a imagen y semejanza, pensando que son sinónimos. Fíjense cómo dice el texto bíblico. En hebreo dice Betzalmeinu Kidmuteinu, en castellano dice a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y aquí hay dos conceptos que son interesantes, que parece que esta modernidad los fusionó, los fagocitó, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este momento en el que esta estética de la seducción, como habla Baudrillard, en esta sociedad del espectáculo, quienes somos creyentes deberemos poder volver al concepto de imagen, recuperando el concepto de según nuestra semejanza. La imagen que pido de vos, oigo decir al texto bíblico, es la que se asemeja al concepto de Dios que portas dentro. Estamos ligados a las imágenes de las revistas, de los medios de comunicación, a las imágenes de los porcentajes. Quienes somos creyentes, y de hecho es tan valioso que haya una asociación de dirigentes de empresas que tenga una letra C en su sigla, que tendrá que ver con la asociación cristiana, y yo diría con la asociación de creyentes, ¿no? Deberíamos también recuperar esa imagen que tiene que ver con la semejanza, ¿no? La semejanza que viene de la misma creación de Dios, ¿no? Es el resplandor de la semejanza con el Altísimo lo que nos devuelve nuestra verdadera imagen. Imagen que fue secuestrada por las revistas y las tabulaciones del éxito económico. Imagen que está puesta en los evaluadores de prestigio, más que recuperar la misión divina que cada uno tiene sobre esta tierra. Y esto se juega en el campo de la cotidianeidad, no solamente en los santuarios, donde a veces es más fácil soportar estos textos. Si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no lo creó en vano, evidentemente lo creó para invitarlo a seguir la tarea de la creación junto con él. Esto es lo que normalmente en círculos católicos se llama la dignidad de ser co-creador, una suerte de joint venture, y el hombre aparece como un partner de Dios, ¿sí? Ahora, esta invitación está en lo profundo de cada uno de nosotros. Se trata de un llamado que surge en nosotros. Y este llamado en realidad es el lugar desde donde yo me puedo proyectar. Y allí están contenidas las posibilidades que dan sentido a toda nuestra vida. La vocación en realidad es una promesa de vida, solamente que tengo que ir al encuentro de ella. Es como la raíz, ¿sí?, sin la cual no nos sostenemos. Es lo que nos arraiga a una historia, a un destino, a un lugar, a unos vínculos. En realidad, a todo eso en lo que se juega nuestra identidad más profunda, nuestra dignidad, nuestra posibilidad de ser humanos. Eso es lo que yo llamo la pertenencia. La vocación para mí es una pertenencia. Creo que nos hemos convertido en un mundo en el mal sentido de la palabra, de nómades, de gente que vaga de un lado a otro sin ningún tipo de pertenencia. Se hace muy difícil sin dirigentes que pertenecen a una sociedad, sin empresas locales, desarrollar todo esto. Y esta pertenencia, en primer lugar, para nosotros es pertenecer a este sueño que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, que está contenido en este hecho de habernos creado su imagen y semejanza.
pero que después se materializa en las distintas pertenencias que marcan nuestro ser. La familia, nuestra sociedad territorial, las sociedades extraterritoriales, sean vecinas o más lejanas. Es decir, el sueño de Dios se puede ver en los sueños, cuando uno se pone en la posición de dirigente, en los sueños que los otros tienen sobre nosotros mismos, en lo que ellos esperan de nosotros mismos, en lo que sin decir están esperando. Hay un texto bíblico, hay dos textos bíblicos que quisiera recordar del Nuevo Testamento. Si al presentar la ofrenda te acordás que tu hermano tiene algo en contra de ti o contra tuyo, y ese tener algo siempre lo pensamos en el sentido de conflictos explícitos, es decir, de actos donde hubo algún tipo de problema y que necesitarían un cierto diálogo, un cierto perdón, una cierta reconciliación. Pero también ese algo que puede tener contra mío es el reclamo de aquello que yo no le di desde mi lugar de dirigente, político, social, religioso. Y hay otro texto muy lindo que habla de la pertenencia, que ustedes lo conocen muy bien, y que quisiera, siguiendo al cardenal Martini, hacer una corrección en la traducción, el texto del buen pastor. En realidad no es el texto del buen pastor, es el texto del bello pastor. Porque kalos en griego significa primariamente bello y secundariamente bueno, aunque para los griegos belleza y bondad son las dos caras de una misma moneda. La belleza del pastor está en algo que rompe la lógica, porque el pastor deja a las 99 y va en busca de la que se perdió. Ningún pastor hace eso en Israel. El asalariado, que serían nuestros comportamientos más lógicos, cuando ve venir el lobo, huye. Es decir, eso es un comportamiento más lógico. La vida del pastor vale más que 1000 ovejas o que 10.000 rebaños. Sin embargo, hay algo más en esta ruptura lógica. En el fondo, lo que está queriendo decir es que el ser, la misión, la identidad profunda del pastor se juega en sus ovejas. Y si se pierde una, se pierde él. Por eso una vale las 99 y 99 valen una. Son como sus hijos, ¿vieron? No es que porque tienen más hijos, si perdieron un hijo, tienen más, como diciendo, tengo virome, se me perdió una. Algo de ustedes se pierde en ese hijo que se va. Algo de nosotros se pierde. La pertenencia en realidad es una libre respuesta. Y es una libre respuesta que yo doy un llamado. Y en cuanto a libre respuesta es indelegable y personalísima. Es decir, no es una respuesta corporativa. Y esto me parece también muy importante. La responsabilidad de pertenecer no es tercerizable. Aquí no hay outsourcing. No hay. Elijo pertenecer o no elijo. Le contaba a Rabina que tengo una hijada que está muy peleada con la Iglesia Católica y siente que la Iglesia Católica en estos momentos de crisis no la representa. Y entonces nuestro diálogo fue que en realidad las comunidades se constituyen por pertenencia, es decir, porque uno se siente perteneciente y elige, adopta esa pertenencia y elige pertenecer, y no porque se siente representado. Si es por representación, en realidad todo se puede caer. Cuando se lucha desde la pertenencia, entonces se lucha desde otro lugar, porque en realidad es el lugar en donde ya algo mío, como dice la parábola del buen pastor, se juega. Y esa libre respuesta que funda la pertenencia es lo que se llama responsabilidad. Espondio es un sustantivo latino que alude a un compromiso sagrado que se asumía ante los dioses. De ahí vienen los esponsales. Respondio es el verbo que deriva de ese sustantivo responsabilidad. Entonces, se trata en realidad de una responsabilidad o de una respuesta, en realidad en lo que se juega algo muy profundo nuestro. Y esto algo muy profundo nuestro está ligado a este pertenecer, a estos vínculos que nosotros queremos o no queremos darnos. En este sentido, nosotros decimos que la responsabilidad es sagrada. Pero también en lengua hebrea tiene algo muy lindo respecto de la responsabilidad, ¿no? Si el cura trae en latín, yo te voy a traer en hebreo, la etimología de la palabra. Porque la
las lenguas semitas tienen una construcción de raíces, entonces despliegan todo el paradigma solamente con el nombrar el concepto. La palabra responsabilidad en hebreo se dice ahrayut y tiene dentro de sí dos palabras que la definen. La palabra ahrayut comienza con la palabra aj, que quiere decir hermano. Fíjense qué interesante, nadie puede proclamarse responsable si no ve al que tiene delante, enfrente, a su cargo, a su par, por sobre sí, como un hermano. Y un hermano no tiene que ver con un lazo afectivo, tiene que ver con un lazo de compromiso, con un vínculo que ya está definido inclusive antes de conocernos, por el cual también mis acciones se moldean, mis acciones responsables se moldean porque el que tengo delante, con el que tengo delante tengo un compromiso, o al menos una conciencia de compromiso fraterno. Pero si seguimos construyendo la palabra, ahrayut, además del hermano, tiene dentro la palabra aher, que quiere decir el otro. El otro. El otro como una dimensión no solamente de hacia el otro es mi responsabilidad, sino que es el otro el que me define a mí como un legítimo yo. Porque hay otro, yo existo, como le decía Levinas, es ahí en la alteridad del otro donde comienza la ética. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, no hablamos de proclamas, hablamos de la acción cotidiana, en donde cuando uno se dice responsable es porque tiene un vínculo fraterno con el que tiene cerca y porque hay un otro que me define mi accionar, lo interpela, lo evalúa y lo va moldeando. Nosotros nos fijábamos en el Deuteronomio cuando decía: porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Me encantaría que el texto bíblico nos diga porque la responsabilidad por cada uno de nosotros y por el otro no es difícil, ni está demasiado lejos, sino que esta palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas por obra. Quizás, Alejandro, la responsabilidad se juega en el discurso, en las proclamas, en los documentos que emanan de un trabajo de la conciencia y del corazón, para traducirse en los actos concretos y las decisiones cotidianas que tomamos en nuestras áreas de responsabilidad. Lo que acabas de decir, se hace difícil a veces vivir en un mundo regido por los resultados, porque a veces cuando la responsabilidad se mide en términos de utilidad, termina sacrificándose en el altar donde todo se hace negociado. Y se pierde entonces esta dimensión de aquello que no tiene precio, de lo que no se puede cuantificar. Las comunidades, según su tipo y características, necesitan precisamente mantener en el tiempo esas convicciones sin las cuales dejarían de ser lo que ellas son. Eso que no se negocia, porque en esas convicciones reconocemos la capacidad de sostener una vida con sentido, una vida común y una vida digna. Son esas responsabilidades por las cuales en realidad uno está dispuesto a perder bienestar, a perder comodidad, a perder tiempo y a perder otras cosas también. Porque en ese perder en realidad estoy diciendo que yo quiero vivir, no ya sin más, sino vivir con un cierto sentido que me aporta dignidad. Esa dignidad que reconozco en estas convicciones que no se negocian. Por eso me parece que la noción de responsabilidad está relacionada con lo sagrado y que pone en juego en realidad ciertas dimensiones que de perderse u oscurecerse ponen en riesgo al hombre, ¿sí? A nuestro existir digno, con sentido. En la tradición cristiana, este empeño en realidad por gestar y sostener la vida de todo tipo se tradujo en palabras de San Juan de la Cruz en una expresión que dice algo así como: al atardecer de la vida te examinarán en el amor. En realidad, para un cristiano o para un dirigente cristiano, amar como Cristo, es decir, entregando la vida para que otros puedan también tener vida, es el mejor camino para gestar, ¿sí?, lo humano en el hombre. Esto que dijimos al principio, que cualificaba y daba sentido a toda la acción dirigencial. Te pregunto si hay algo parecido en tu tradición a esta expresión nuestra.
Sí. San Juan de la Cruz decía: al atardecer de la vida te examinarán en el amor, y el Talmud específicamente dice que Dios nos hará algunas preguntas cuando lleguemos al cielo. ¿Fuiste honesto en tus transacciones comerciales? ¿Fijaste tiempos para el estudio? ¿Te ocupaste de tu familia? ¿Tuviste esperanzas en la redención? ¿Buscaste la sabiduría? Y finalmente, ¿tuviste conciencia de Dios, de esta fuerza superior en el universo? Fíjense, es interesante porque la tradición, por lo menos la tradición judía, no nos pide que seamos perfectos. También intuyo que la cristiana no lo hace. Y en lugar de preguntarnos, ¿fuiste brillante? ¿Fuiste exitoso? ¿Fuiste prestigioso? Nos van a preguntar: ¿te diste tiempo para estudiar? ¿Te dedicaste a mejorar tu calidad de vida? ¿Te ocupaste de otros que no seas vos mismo? ¿Viviste escépticamente o transformaste la dificultad en oportunidades de aprendizaje? ¿Buscaste algo más que el prestigio, como por ejemplo la sabiduría? Y finalmente, ¿convocaste a Dios a tu vida cotidiana o lo encerraste en el santuario para los días que te toca rezar? Si cuando nos vayamos de acá podremos hacer estas preguntas en nuestra más solitaria intimidad y pasamos parte de ellas, pues el desafío de encontrar lo humano dentro de nosotros habrá estado más que resuelto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Más que preguntas del panel, del público hacia el panel, me parece que el panel ha dejado una cantidad de preguntas, con lo cual pareciera que no es demasiado necesario formularlas. Sí, para terminar, una sola pregunta, que es la siguiente, y un poco trazando la temática de todo el encuentro. Hablamos mucho de la responsabilidad hacia el otro. Y hablamos mucho durante todo el encuentro de esa disociación, quizá como dijo Pablo Berchunov en algún momento, hacerse cargo de aquellos aspectos suburbanos o hacerse cargo de otros. Pareciera a veces que esta responsabilidad está bien aplicada en nuestras comunidades, pero se disocia cuando hay que aplicarla a la nación, si se quiere. La pregunta es: ¿de qué manera podemos, más no sea y modestamente, intentar ir achicando esa brecha? Yo les voy a decir algo que fue una idea que vi, estas ideas peregrinas que vi en los MBAs y charlando con algunos profesores, que por supuesto cayeron en el más hermoso de los desiertos. Yo les decía, si uno tiene que formar dirigentes, más que volver a darles las teorías de los libros, que se pueden hacer, pero se las encuentran en realidad en los libros. Tal vez habría que hacer una escuela de poder gestar actitudes distintas. Y una manera de gestar actitudes distintas, porque en eso estoy de acuerdo con Eduardo, los pensamientos no cambian a las personas, lo único que nos cambia en realidad son los encuentros. Cuando uno puede encontrarse cara a cara con la mirada del otro. Ustedes saben que es muy interesante los experimentos de Milgram en la obediencia a la autoridad, cuando Milgram en realidad lo que quería probar era cuando hacía crisis la obediencia a la autoridad, cuando la autoridad mandaba algo que era irracional. Y en la medida en que la orden y el que sufría el efecto del orden estaban más distanciados, los índices de crisis, es decir, el momento en el cual la persona entraba en crisis, iba siendo cada vez un momento más tardío, porque lo que hacían era, ficticiamente le mandaban shocks eléctricos, ¿sí? Con lo cual, cuando estaba en contacto con la víctima era una cosa, cuando estaba distanciado de la víctima, entonces, digamos, el nivel de voltaje subía muchísimo más. Es además que en contacto con la víctima, no quiero decir eso, lo que quiero decir es que solamente cuando uno se puede encontrar con las personas y puede ver lo que viven las otras personas del país, y recorrer, les decía, la verdad que tendríamos que ir a otros lugares. Van a ser dirigentes no para Buenos Aires,
van a ser dirigentes que tienen que pensar en grande y entonces tienen que ver cómo viven otros argentinos, tienen que escuchar sus angustias, tienen que de alguna manera hacer experiencia de esto profundamente humano, que en realidad para mí es lo único que puede cambiar las cosas. Entonces tal vez un modesto aporte sería, porque enseguida cuando uno dice, bueno, habría que formar dirigentes, inmediatamente pensamos en claustros cerrados y convocamos a los mejores intelectuales. Y la verdad que yo estoy aprendiendo que la gente humilde y sencilla tiene mucho para enseñarnos. Cuando yo llegué a mi primer parroquia, iba en un Fiat Brio, que era una especie de espacio reformado, y me acuerdo que un parroquiano me dijo, no vayas en auto. Y le digo, ¿por qué? Porque no te conectas con el barrio y con la gente. Anda en bicicleta o anda caminando. Conectate con la gente. Porque en definitiva para ellos viniste. Entonces, digamos, ese me parece que podría ser un aporte y una dimensión, ¿sí? Tratar de conectarnos verdaderamente con lo que son las necesidades de los otros, para tratar entonces sí de hacer algo distinto. Solamente agregar que la tradición judía tiene una frase que es que uno debe ser el garante del otro, y a mí me encanta esta palabra, porque es superior a la palabra responsabilidad. Cuando uno es garantía del otro, del prójimo, ya sea el nivel que sea el que tenemos delante, uno está en riesgo si el otro está en riesgo. Uno cae si el otro cae. Y si el otro cae, uno tiene la obligación de sostener esa caída. Cuando uno empiece a percibir la garantía de unos hacia otros, probablemente la brecha se acorte. La vida comunitaria son pequeños laboratorios de sociedades más cuidadas, más protegidas, pero digo, no hay ningún impedimento para que la vida comunitaria en la que se desarrollan lazos de mucha solidaridad y mutua garantía y aprendizaje puedan abrirse a la sociedad. El tema es que los santuarios también cerraron sus puertas a la vida social. Tendríamos que dialogar un poco más. Antes de dar por terminado el panel, en realidad vamos a hacer en una oración que Silvina la va a cantar en hebreo, es muy linda, y después yo la voy a traducir al español porque es una bendición que uso también para bendecir a la gente. Y para bendecirlos a ustedes, si me preguntan una palabra, una frase que sintetice lo que quisimos hacer, en realidad más allá de las apelaciones a la responsabilidad, lo que quisimos hacer es memoria de lo mejor que hay en cada uno de nosotros, porque solamente desde ese lugar se producen los cambios. Así que esta bendición vaya a ese lugar para que en nosotros florezca lo mejor que hay, para poder brindarnos a este país que tanto nos necesita. Si quieren nos ponemos de pie para recibir la bendición. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios te ilumine y te agracie, que Dios torne su rostro hacia ti y te conceda la paz.